Estamos muy agradecidos con Dios que nos permite iniciar juntos un nuevo libro de la Biblia, lleno de maravillas, lleno de verdades, con las muchas cosas que Dios tiene para nosotros a través de su escritura, que es algo hermoso que podemos estudiar sin duda. No hay libro más hermoso que la Biblia y vale la pena estudiarlo juntos a detalle, dándole el tiempo necesario y aprendiendo verdades que son importantes para nuestras vidas y que creemos que Dios va a usar, como siempre lo hace con su palabra, para podernos instruir sobre muchas cuestiones importantes para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra alma. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar este libro hermoso de Ruth, un libro pequeño, pero no porque sea pequeño es poco significativo o no importante, tiene una gran relevancia la historia que menciona este libro de Ruth. Vamos a ver la primera parte. Y vamos a orar para agradecerle a Dios que nos ha traído hasta aquí con su bendición a lo largo de este caminar por la Biblia y también para que Él nos instruya a través de este libro nuevo que vamos a estudiar juntos. Padre bueno, gracias Señor porque tú nos has ayudado a aprender de tu palabra, Señor. Nos has instruido, nos has hablado y queremos, Señor, rogarte, poner delante de ti nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestras vidas, nuestras familias. Necesitamos de ti, Señor. Y tu palabra es útil para grandes cosas. Te suplicamos que tú la uses, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Ruth es de autor desconocido. Es un libro que tiene enseñanzas importantes porque cuando entendemos este libro podemos comprender muchas cosas que vienen después en la Biblia y que se originaron a través de la historia precisamente del personaje central del libro, que es una mujer extranjera llamada Ruth. Este libro nos habla de la providencia de Dios actuando en la vida de un individuo y actuando en la vida de una familia y cómo a partir de un cambio personal puede venir después un cambio nacional. Y ejemplifica poderosamente la gracia de Dios, que cuando una persona se consagra, Dios la usa, Dios la levanta, Dios la soporta, Dios la ayuda, Dios la fortalece, Dios la bendice. El libro habla verdades relevantes sobre la consagración, sobre la misericordia, sobre el trato de Dios en la dificultad y sobre la importancia de buscar su bendición cuando todo está en contra de nosotros. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que aprender, particularmente en esta época de dificultades en las cuales estamos viviendo. De manera introductoria quisiera mencionar 2 Corintios 1:3 sobre el trato de Dios en medio de las adversidades. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí está el apóstol Pablo bendiciendo a Dios. Y una de las razones por las que él bendice a Dios es porque las aflicciones Dios las convierte en bendiciones. Y esas aflicciones nos ayudan a tener revelaciones mayores de Dios. Conoces a Dios mejor a través de misericordias y lo presenta como el Dios de toda consolación. Y sus consolaciones nos llenan el alma, nos dan bendición, nos dan fuerza. Y luego entonces la aflicción viene a ser el camino para que humillemos nuestra alma, busquemos a Dios y encontremos su gracia, su fuerza y tengamos una vida que le honre más. Y por lo tanto la aflicción Dios la convierte en bendición. Había una joven que estaba ella pintando con mucho detalle una piececita de barro con esmero. Y había un tercero que estaba observando cómo la joven se fijaba con mucho detalle y estaba ahí con un pincel, con mucho cuidado, haciendo una obra de arte. Y estaba básicamente haciendo una hermosa flor y trabajando con mucho esmero, con atención en cada una de las pinceladas, mezclando colores. Y ella, viendo que lo observaba aquel joven también, le dijo: esta clase de trabajo es muy lento, le dijo la muchacha al joven. Y
si he pasado mucho tiempo haciendo esta figura y de repente muevo mal mi mano y toco con un dedo, echaré a perder todo. Y entonces el visitante inquirió y le dijo, bueno, ¿cómo tú consigues que el dibujo se quede fijo? ¿Cómo es que lo dejas permanente? Y ella le contestó, mira, cuando yo he terminado mi tarea, lo que hago es dárselo a aquel que la lleva al horno y después de que pasa por fuego el barro pintado, el dibujo y todos los colores quedan fijos de modo indeleble, de tal manera que mientras exista la figura, siempre va a existir aquella, aquella obra de arte que hice en el barro, mientras exista la pieza y no se rompa. Y de la misma manera, Dios pule nuestro carácter por medio del fuego y a través de la aflicción y de la adversidad forma algo hermoso en nuestra alma, como aquella artista formaba una flor en una pieza de barro pintada. Dios pinta con su pincel matices nuevos en nuestra alma y nos enseña y nos ayuda y nos bendice y nos lleva a ser mejores personas para Él. Y bueno, hablando del libro de Ruth, vamos a iniciar con el primer capítulo que nos cuenta dos historias de migrantes. Los migrantes son personas que llegan a un país o una región diferente de su lugar de origen para establecerse en un lugar distinto de una forma temporal o a veces de una forma definitiva. Son personas que se mueven por necesidad. Puede ser por una persecución política, como ocurrió con muchos europeos que se fueron hace cientos de años hacia Estados Unidos cuando estaban perseguidos en Europa y fueron a buscar una mejor vida en aquel lugar. O por una situación económica, cuando buscan un mejor alimento para su familia y para que puedan llevarlos a suplir sus necesidades. O por sus derechos humanos, como está ocurriendo actualmente en Afganistán, que muchas personas iban al aeropuerto para que pudieran escapar y pudieran ir a un país que les respetara sus derechos, según la concepción que ellos tienen de los mismos. A veces por salud, cuando tú tienes un país que no tiene los medios para poderte dar la atención médica de una cierta enfermedad o un cierto mal, y entonces buscas otro país que tenga una medicina más desarrollada que te pueda ayudar, y hay muchas migraciones relacionadas a esto. Pero la gente que migra y que va de un lugar a otro tiene una vulnerabilidad cuando llega al país de destino. En ocasiones ni el idioma manejan. A veces tienen pobreza y vendieron muchas cosas para lograr llegar a ese lugar de destino. Y en ocasiones los lugares que reciben los migrantes, pues hay buenas personas que les dan trabajo, que les ayudan, que les aman. Y hay otros que no son tan buenos, que a veces hay ocasiones que se ejecutan abusos y que toman ventaja de ellos. Hay coyotes o personas que a veces nada más por identificarlos tratan de abusar, a veces hay violaciones, hay situaciones tristes que ellos enfrentan y es muy dura y hay mucha aflicción en la vida de un migrante. Y el libro de Ruth nos habla de las aflicciones de personas que fueron migrantes en la primera etapa del libro. Y bueno, antes de iniciar el libro vamos a entender lo que la Biblia habla del extranjero y del migrante para poder ver cuál es el sentir de Dios para estas personas. Primero que nada, Dios recuerda a Israel que era una nación de extranjeros. Y por lo tanto, porque tú eras una nación que fuiste formada por extranjeros, tú debes de tener especial cuidado del extranjero. Deuteronomio 24, versos 17 al 18 dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Está prohibido de parte de Dios torcer el derecho del extranjero. Está prohibido que no tengamos en consideración su vulnerabilidad, y no solamente de ellos, sino también del huérfano o de la viuda, y que lejos de ser duros de corazón con las personas que tienen una situación más vulnerable que la nuestra,
debemos de recordar que, en el caso de Israel, ellos habían sido extranjeros y fuiste siervos en Egipto y Dios te rescató. Por lo tanto, ahora da tú de gracia lo que Dios dio de gracia por ti, y así como Dios fue bueno y te rescató, tú ayuda al otro y rescátalo. De tal manera que Dios deseaba que Israel fuera una nación que fuera como un paraíso donde pudiera recibir a migrantes, que los pudiera amar, que los pudiera servir y que pudiera recordar siempre que era una nación que fue fundada por extranjeros. También la Biblia enfatiza de una manera insistente que tienen derecho los migrantes, y es importante hacer mención de esto porque normalmente se piensa que son personas que no tienen derecho, no son de nuestro país, no son mexicanos o no son de donde yo soy, y entonces no tienen derechos, y no es cierto, por supuesto que tienen derechos. Y Dios reconoce sus derechos. Zacarías capítulo 7, verso 10 dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Por tanto, Dios nos dice que está prohibido tomar ventaja en una situación de que tú tengas mayor fuerza y que empieces a oprimir y a estar en contra del extranjero o de la viuda, y que además tú no debes de pensar mal de ellos. Tú no estás para juzgar por qué vinieron, por qué no vinieron, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, sino y ponerte a oprimir lleno de soberbia a una persona que ya está padeciendo bastante porque dejó su casa, su lugar, su cultura, sino antes debemos de velar porque Dios les pueda mostrar su amor. Aún la Biblia advierte que tú vas a caer bajo maldición si tú oprimes el derecho de los migrantes. Deuteronomio 27, verso 19 dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. O sea, Dios dice, yo te voy a maldecir. Y además termina el versículo diciendo, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, Dios quería que la nación entera recordara que Dios les manda a respetar los derechos del migrante y que además Dios te va a maldecir si tú empiezas a actuar de una forma ventajosa, le empiezas a robar, como a veces hacen personas injustas, militares o personas que están ahí en la frontera y empiezan a sacarles dólares o dinero y exprimir lo más que pueden, o favores sexuales, y empiezan a oprimir y a desesperar a los pobres migrantes. Aún dice la Biblia que lejos de hacerles el mal, lo que debemos hacer con los migrantes es hacerles justicia. Jeremías 22, verso 3 dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. O sea, cuando ellos iban y tenían presente el ir delante de Dios, y lo hacían en el templo, lo hacían en cualquier oportunidad que hubiera en una fiesta sagrada de ir a buscar a Dios, Dios les recordaba. Tú debes de hacer juicio y justicia. Debes de librar al oprimido de mano del opresor. Debes de cuidar de no engañar al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Debes de velar por sus derechos y ten cuidado de no ser injusto y de derramar sangre inocente o ser partícipe de ese tipo de maldades, porque yo te pido que tú seas justo con ellos. Aún más, el servicio que nosotros le demos a un migrante o a un extranjero se va a tomar en cuenta en el evento profético que Cristo habló del juicio de las naciones, como si lo hubiéramos hecho a Él. Mateo 25, 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, fíjate bien, o sea, yo no era de esa tierra, era forastero y tú me recogisteis. Entonces, de tal manera que cuando nosotros amamos a una de esas personas, le damos de comer, le damos de beber, le damos sus necesidades y entendemos que es forastero y somos comprensivos con ellos, entonces Dios va a venir y nos va a premiar y nos va a ayudar. Y el mismo Cristo se identifica con ellos y te dice, a mí me diste de beber, a mí me diste de comer. Y tú dirás, bueno, pero ¿cuándo, Señor? Y de hecho se lo van a decir, te dimos de beber a ti o te dimos de comer a ti. Y Él va a contestar, cuando a uno de los más pequeños o los más débiles, tú lo hiciste, a mí lo hiciste. De tal manera que Cristo se identifica con el migrante.
Y Cristo entiende la aflicción y la dificultad del migrante y por eso trata con ellos y hace historias hermosas como las que vemos que ocurrieron en el libro de Ruth, a pesar de las dificultades que tienen los que migran de un lugar a otro. Vamos a ver entonces las dos historias de migrantes que vienen narradas en el libro. La primera de ellas, en Ruth 1:1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Aquí empieza la primera migración. La primera migración era para un hombre de Belén, que era una pequeña aldea de Judá, en la cual no había abundantemente comida. Había la época de los jueces, que ya vimos que fue una época turbulenta, una época amplia en el periodo de tiempo, y depende del juez que hubiera en turno. Hubo jueces que fueron fuertes y que pudieron guiar de una manera más asertiva y adecuada a Israel, y hubo algunos que tuvieron un comportamiento cuestionable y caídas de las cuales Dios incluso nos narra y nos explica. Particularmente al final del libro es cada vez más alto el nivel de oscuridad en el cual cayó la nación. Y no nos dice en qué época de los jueces, pero nos dice que hubo hambre, y ya estudiamos juntos en el libro de Jueces que en varias ocasiones hubo hambre cuando venían los enemigos, cuando tomaban y acababan con todo lo que había en Israel, y ellos tenían una situación difícil. Entonces ese hombre dijo: me voy a ir de aquí. Aquí hay hambre, aquí hay dificultad, y me voy a ir a morar a los campos de Moab, que era un país cercano, vecino de Israel. No le preguntó a Dios, siendo un judío, siendo una persona que buscaba a Dios, que debía de tener en cuenta a Dios. Creo que lo normal hubiera sido preguntarle a Dios, mas él no hizo eso. Simplemente dijo: tengo hambre, tengo dificultad, y se fue con su mujer y con sus 2 hijos. Una familia de 4, el esposo, la mujer y sus 2 hijos. Seguimos leyendo esta primera historia. Dice versos 2 al 4. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Un periodo de tiempo largo. Elimelec se fue con Noemí, su esposa, y de repente muere él. Y se queda ya una viuda y sus 2 hijos. Y los 2 hijos, seguramente ya mayores de edad, deciden: ¿sabes qué, mamá? Yo me voy a casar aquí. Y van y buscan a una mujer. Uno buscó a Orfa y el otro a Ruth, que es el personaje central del libro. Pero también hubo una desgracia mayor, pues no fue el único, el padre, el que murió, sino después la Biblia nos dice qué más pasó. Vamos a ver el verso 5, dice: y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Recuérdate que al leer la Biblia estamos haciendo un salto al pasado, miles de años atrás, en una cultura muy diferente a la nuestra, en una cultura donde no había tantas situaciones como hoy tenemos, pensiones y muchas cuentas de banco, muchas situaciones que pueden ayudar a que una persona pueda tener una vejez más digna y más organizada y mejor planeada. Pero en su cultura, cuando había una mujer que estaba mayor, pues su esposo veía por ella, porque ella veía por él, porque ella cuidaba la casa, porque era parte de una situación cultural. Y también, si ya eran muy ancianos los 2, sus hijos veían por ellos. Pero ella, Noemí, de repente se queda sin esposo, luego se queda sin un hijo, luego se queda sin el otro hijo, y se quedó solamente con sus nueras, que además no tenían hijos, no tenían herencia. Entonces se quedó prácticamente con una familia política en un país que no era su país, y esa fue la historia de Noemí y de su familia. Fueron 4 y solamente uno de esos 4 quedó vivo, que fue
la mamá. El papá murió, los dos hijos murieron y dejaron a sus nueras sin hijos de por medio. Versos 6 y 7 de Ruth 1, seguimos leyendo, dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y aquí vemos algo muy interesante en esta mujer, Noemí. Ella, al irse en la primer migración, que es de Israel a Moab, pues iba siguiendo a su esposo. Elimelec le dijo: mira, nos vamos a Moab, aquí no hay que comer, vamos allá. Pues ella va, lo sigue. Y ya que llega, sus hijos ya mayores, ya grandes, dicen: no, yo me caso con una, con otra, etc. Lo respeta, se casan. Ahora ya no tenía hijos, ahora ya no tenía esposo. Ahora le tocaba a ella decidir. Tenía su casa en Moab, puesto que vivieron 10 años allá. Pudieron encontrar la forma de hacer su vida de una manera adecuada, porque no dice nunca que hubieran tenido hambre. Pero ella como que vuelve en sí de toda la tragedia que había vivido y dice: Dios visitó a su pueblo para darles pan. Yo necesito a ese Dios. Yo necesito a ese Dios que es compasivo. Yo necesito a ese Dios que ayuda y que ayudó a Israel. Y se ayudó a una nación entera y les dio pan cuando estaban en aflicción. Ese Dios me puede ayudar a mí también, porque yo también estoy en aflicción. Y mi aflicción es muy grande porque yo perdí a mi esposo, perdí a mis hijos. Tengo mi casa, no padecí situaciones de hambre porque estoy en un país que ha tenido mejor nivel económico que el mío. Pero ¿de qué me sirve si mi alma está afligida? Y Dios consoló a los de Israel. Por lo tanto, migró no buscando el dinero, sino buscando el consuelo. La primera migración de Israel a Moab era: quiero prosperidad económica, no tomamos en cuenta a Dios, vamos, muere Elimelec, mueren sus dos hijos, queda ella sola. Ya tenía la prosperidad, tenía la casa, tenía las riquezas, tenía cosas que ganó en Moab. Pero dice: ¿de qué me sirve? Yo lo que quiero es el consuelo. Dios fue a Israel, yo voy a ir también allá. Y tenía tal influencia que sus dos nueras viajan con ella, y esto es un milagro, porque era una mujer que, a pesar de que tenía aflicción en su alma y dificultades, supo predicar, supo compartir del Dios del cielo, supo decir: mira, yo estoy así porque Dios está tratando conmigo, mas eso no quiere decir que Dios no sea poderoso, eso no quiere decir que Dios no pueda venir a hacer maravillas, y Dios es bueno. Y empezó a hablar con sus nueras como diciendo: yo a estas las gano. Y ellas estaban tan impresionadas que dijeron: no, se va Noemí, vamos con ella. ¿Quién más nos va a hablar? En Moab. Nadie cree en Dios. Aquí en Moab somos una nación llena de ídolos y de desvíos. Yo quiero buscar a Dios. Y van de regreso. Y entonces, cuando iba a empezar esa segunda migración, ahora de regreso, Noemí las detiene y pareciera que las desanima, pero ella quería que fueran solamente si tenían un deseo intenso. Vamos a ver lo que les dijo. Versos 8 al 9. Dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad y volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga misericordia de vosotras, como lo habéis hecho con los dos muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí no era una mujer llena de rencor, no era una suegra metiche mandona y que era odiada por las nueras. No, era una mujer amorosa que compartía la palabra de Dios con sus nueras y que las enseñó a compartir esa misma fe. Y ellas amaban mucho a Noemí, de tal manera que hasta lloraron como diciendo: ¿cómo es que tú me pides que me regrese con mi madre? Tú eres como mi madre. Fíjate qué corazón tenía Noemí, que ellas estaban dejando a su madre por ir con Noemí a un lugar donde hablaban de un Dios diferente al de ellas. Y le dice: ¿por qué no vas y te casas y te quedas ahí en casa de tu madre? Y ellas lloraron como diciendo: esto va a ser el final.
y tenían el corazón vuelto hacia Noemí. Versos 10 al 12, seguimos leyendo, dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese hijos, ¿qué más puedo hacer? Ya no puedo darte más hijos. Ahora mira, aquí viene una situación cultural que nos cuesta entender. Está ella haciendo referencia a un voto israelita, que era el voto del levirato, en el cual Dios cuidaba los derechos de la herencia y el nombre del muerto en cuanto a la tierra que desde sus padres habían heredado para él. Y esos derechos eran en extremo importantes porque era la tierra prometida, era la sección que Dios le dio a mi familia. Y eran tan importantes que si alguien llegaba a fallecer, el nombre del muerto se preservaba a través de un familiar. De tal manera que un hermano o un familiar cercano, si no tuviera hermano, tomaba a su esposa y le restituía sus tierras y sus bienes, y de tal manera que los hijos que resultasen de esa nueva unión iban a ser como si hubieran sido del fallecido. Entonces ellas tenían esperanza de que algo así ocurriese con ellas. Como diciendo, a lo mejor alguien va a tomar los derechos de nuestros esposos y podemos nosotros estar cerca de Dios. Pero Noemí le dice, mira, si aún yo tuviera marido ahorita, que ya no tengo más hijos que darte, y estuviera con él y fueran a nacer, tú podrías esperar quizás tantos años hasta que ellos pudieran tomarte por mujer y guardar el asunto del levirato. No tiene sentido. No podemos hacer eso porque todo está perdido. Versos 13 a 14 lo explica y lo vamos a retomar. Dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, mira, lo que son las leyes del levirato y las leyes que hay en Israel para proteger a las viudas y para proteger el nombre del fallecido, es muy difícil que las apliquemos contigo porque tú eres una mujer joven y tendrías que esperarte si yo llegara a tener un niño, y no tiene sentido porque mi esposo tengo y además ya no puedo tener hijos, yo soy una mujer mayor. En otras palabras, de acuerdo a la cultura que había en su época, la situación estaba perdida. Y yo te recomiendo que mejor vayas, tú que eres joven, y te cases con alguien más y te quedes en tu casa y formes una familia de una forma diferente. Y quería Noemí ver si realmente ellas estaban dispuestas a dar todo por Dios. Y entonces Orfa, cuando se puso a pensar, la verdad, no tengo yo posibilidades, aunque quiero mucho a Noemí, tiene razón, nunca va a haber alguien que pueda venir de su familia y que me pueda tomar por mujer y yo aspiro a tener una familia. Mejor me regreso a Moab y me quedo ahí y me voy con mi madre y me voy a casar aquí en la nación. Entonces no había en su corazón como que Dios es lo primero y lo más grande y lo más importante, sino también estaba su proyecto de vida y decidió ir a ejercerlo. Mas Ruth se quedó con Noemí. Y esto habla mucho del corazón de Ruth. Orfa regresa y Ruth se queda. ¿Se queda a qué? A seguir a una mujer que iba de regresar a Israel, que ya no tenía grandes pertenencias en Israel, que precisamente porque tuvo una crisis económica migró a Moab, que no tenía hijos, que no tenía nada, pero que tenía a Dios. Y que ella quería encontrar el consuelo de Dios y por eso regresaba a Israel. Y ese Dios que va a consolar a Noemí, quiero que me consuele a mí, quiero que me ayude a mí, quiero que me bendiga a mí, quiero que sea mi Dios. Vemos en el verso 15 cómo Noemí aún la confrontó. Dice Ruth 1:15, y Noemí dijo,
he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Sus dioses se refieren en el hebreo literalmente al dios de la fertilidad, que es Kemosh. Es decir, tu cuñada se fue a buscar lo que el mundo y esta nación le ofrece, lo cual yo no te puedo dar. Yo no te puedo dar. Noemí era una predicadora honesta. Yo no tengo riquezas del mundo que darte a ti. Ella se fue tras esas riquezas que el mundo le puede dar. Yo no te las puedo dar. ¿Por qué tú no vas y haces lo mismo? Y quería ver qué tan dispuesta estaba Ruth a dar todo por Dios. Y entonces viene la segunda historia de migrantes, que es cuando Ruth y Noemí juntas y en un corazón y en una alma deciden regresar de Moab a Israel. Y esta historia empieza con una frase hermosa, que es cuando Ruth le dice su compromiso a Noemí de lo que estaba dispuesta a hacer. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y le dice la razón: tu pueblo será mi pueblo. Pero te voy a decir por qué. Porque tu Dios será mi Dios. O sea, yo estoy dispuesta por ese Dios al cual tú vas a regresar a encontrar consuelo porque tuviste aflicción en mi país, a dejar mi casa, mi madre, las oportunidades que pudiera yo tener de casarme en Moab, a dejar absolutamente todo. Estoy dispuesta a adquirir tu cultura. Estoy dispuesta a que tu país sea mi país, a que yo me haga una israelita. Cuando Israel en ese momento era el país débil, era el país pobre, era el país que no tenía de comer. Ahora estaban haciendo una migración inversa, del país rico al país pobre. Pero yo quiero ir al país pobre porque en ese país pobre hay un Dios que consuela. Y hay un Dios que te dio a ti algo que te está haciendo regresar. El olor del perfume de Dios traía a Noemí de regreso. Y Ruth, contagiada por ese olor, le dijo: no me pidas ya que me quede. No me pidas que me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que vivieres, viviré. Y si es en un lugar pobre, pues ahí estaré. Porque tu pueblo va a ser mi pueblo. Y la razón es porque tu Dios será mi Dios. O sea, yo estoy dispuesta a pagar el precio por Dios. Yo estoy dispuesta a dar mi vida por Dios. Yo estoy dispuesta a dejar mi país por Dios. Yo estoy dispuesta a dejar mi madre por Dios. Estoy dispuesta a dejar mis ídolos por Dios. Dios vale la pena, aunque no vaya a tener hijos, aunque no vaya a tener riquezas, aunque no vaya a tener derechos, nacionalidad o grandes cosas. No sé cómo me van a recibir. Quizás no entendía todos los versículos que tú y yo leímos sobre cómo debían de recibir a los migrantes y a los extranjeros. Pero lo único que entiendo es: Dios es digno de que yo deje mi país por ir a aprender de Él. Dios es digno de que yo cambie mi cultura, mi familia, mi casa para aprender del Dios vivo. Hay gente que no quiere hacer ni un pequeño esfuerzo por Dios. Ay, no, está muy lejos. Ay, no pasa el camión. Ay, no puedo ir. Ay, no. ¿Cómo verá Dios cuando voltea en el cielo y ve a Ruth? Y dice: ella dejó su país y dejó todo, y migró, no en un transporte, no iba en un camión, venía a pie, largas distancias, y dejó todo por buscarme a mí. Versos 19 al 20, seguimos leyendo, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La palabra hebrea, cuando dice que la ciudad se conmovió, es muy fuerte.
Se refiere a que toda la ciudad se conmocionó, que la familia de Elimelec era muy conocida y que estaban en riesgo y en dificultad. Y entendieron ese riesgo y esa dificultad y dijeron, qué increíble que murió Elimelec, murieron sus hijos, ¿te acuerdas de ellos? La única que vino de regreso es Noemí. Mira nada más. Y viene con una moabita y ya no tiene hijos para ella. Y entonces los vecinos, los amigos, se organizaron para oír las noticias. Y Noemí no era como esas personas, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Así como guardando las apariencias. No, Noemí abría su corazón y decía, no me llamen más Noemí. Noemí significa placentera o significa dulce. Mi vida no es placentera, mi vida no es dulce. Llámenme Mara, que significa amarga. Noemí entendía el significado teológico de su nombre y al cambiar su nombre por el de Mara, estaba expresando teológicamente la situación de su alma. Mi alma está amargada, y no se refiere a que estuviera amargada en un pecado de amargura, sino se refiere a que el sabor de mi alma es triste. El sabor de mi alma es duro. Mi alma está afligida, me siento mal, tengo dolor, perdí a mi esposo, perdí a mis hijos. Yo quería encontrar bendición y la tenía y la perdí. Y de hecho, explica por qué ahora era Mara. Versos 21 al 22 de Rut 1 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Rut la moabita, su nuera, con ella. Y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cuando todo el mundo estaba recogiendo, cuando la cebada estaba recogida en abundancia y todo el mundo estaba festejando porque en sus campos tenían cereal, tenían bendición, tenían riquezas, podían vender la cebada, podían comerciar y ella no tenía nada. Y decía, me fui llena, tenía a mi esposo y tenía a mis hijos, pues no que no tenían pan, pues ella decía, me fui llena. Porque había crisis, pero en realidad lo más valioso que ella tenía era su familia. Y perdí mi familia, aunque yo tenía casa en Moab y dejé todo allá, pero regresé vacía. Mi familia está enterrada. Mi esposo está muerto y enterrado allá. Mi casa está en Moab, no la puedo traer. No tengo ya nada, porque lo valioso era mi esposo. Lo valioso eran mis hijos. Y este era el corazón de esa migrante que migró de una forma y luego de la forma inversa para venir a encontrar el refugio de Dios. Y Dios en esa aflicción le trajo consuelo a Noemí. Le grabó el alma de una forma indeleble como esa joven artista pintaba una flor en una pieza de barro. Dios metió esa pieza de barro al horno y quedó una obra preciosa que no se puede borrar y que miles de años después vemos esa obra y decimos, qué hermosa historia es la de Noemí. Que algún día esa mujer abrió su corazón, no andaba de hipócrita, no andaba ahí de soberbia, sino dijo, ¿cómo estaba su corazón? Afligido, mal, pero vengo con Dios. No era una persona que anduviera en base a las apariencias. Y Dios es aquel que torna nuestra aflicción en bendición. Y que muchas veces las aflicciones de la vida las cambió en grandes bendiciones. Si los israelitas no hubieran sufrido en Egipto, no hubieran valorado a la tierra a la cual llegaron, en la cual fluía leche y miel. Si no hubieran estado 40 años en el desierto, en su escuela del desierto, quizás no hubieran aprendido a valorar los muchos años que estuvieron en la tierra prometida. Las más dulces cartas de Pablo, el apóstol, fueron escritas
cuando él estaba en prisión. De tal manera que la aflicción que tenía el apóstol fue una bendición para que él pudiera moldear el corazón de la iglesia y dejarnos gran parte del Nuevo Testamento escrito a través de una prisión. Lutero tradujo la Biblia al alemán escondido en un castillo por las persecuciones que enfrentaba. La aflicción lo impulsó a traducir la Biblia al alemán. Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino durante sus 12 años de encarcelamiento en Bedford. Y a través de ese libro, aún el día de hoy, millones de personas entienden de una manera simple el camino del verdadero evangelio y cómo entregarle el alma a Dios. Las aflicciones de Bunyan generaron un ejemplo para todo aquel que es afligido. Noemí tenía aflicciones. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Pero sus aflicciones se las puso a Dios. Y Dios hizo algo hermoso de su vida. Y Ruth escogió la aflicción de ir al país pobre, de ir a la dificultad, de emigrar y perder sus padres, perder sus riquezas. No sabía si tendría familia, no sabía nada. Lo único que sé es que tu Dios era mi Dios. Y que quiero conocer más profundamente a ese Dios que es Dios de consolaciones. ¿Por qué Dios es Dios de consolaciones? ¿Y por qué Dios en especial puede consolar a un migrante o a cualquier persona que está en aflicción? Bueno, para sorpresa de muchos, Jesucristo es un migrante. Jesucristo es un migrante y entiende a los migrantes y entiende a los extranjeros. Y nosotros seguimos a un migrante. Primero que nada, porque su verdadera naturaleza era una naturaleza divina y no pertenecía a este mundo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que Jesucristo es un ser de nacionalidad única, es el único Hijo del Padre, el único ser humano que tuvo esa dualidad de ser verdadero Dios y verdadero hombre, hecho por Dios, en una humillación inmensa. Él mismo dijo que su reino no era este mundo y que si Él le pidiera a su Padre le mandaría legiones de ángeles. No pertenecía a este mundo. Por tanto, era una especie de migrante en la tierra. Aún más, de varias formas fue migrante. Porque su padre era de Nazaret, pero su familia estaba registrada en Belén y tuvo que irse a ese lugar por una peculiaridad legal que hubo por parte de los romanos. Y viajó con su esposa a cumplir los requerimientos de la ley. Y en ese momento nació Cristo en un lugar en el cual no tenía José familia que lo ayudara. En ese sentido, desde que Jesús nació, no nació en su ciudad, sino nació como un migrante. Lucas 2, versos 4 al 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aún naciendo, no tenía familiares que le ayudaran, no tenía tíos, primos. Oye, José, pásale, mira, ven, qué lindo niño, quédate aquí con nosotros. No, estaba solo, en un lugar que no era su lugar. Y puso a su niño en un pesebre que improvisó como un lugar que es un bebedero para animales, que lo limpió, lo lavó e hizo una cunita para el ser más sublime del universo. Y ahí pusieron a Jesucristo como un migrante sin riquezas. También Jesucristo, en una tercera forma, fue un migrante porque Él mismo
fue a vivir a un país extranjero. Mateo 2, versos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Jesucristo nació en un lugar que no era su ciudad, y después le entraron celos al rey y quiso ir a matar a todos los niños de Belén, pero su padre, que era un hombre de oración, oraba por su hijo y fue avisado por Dios: vete de aquí porque lo quieren matar. Y se fue hasta otro país porque estaba loco el rey y quería acabar con el verdadero rey de Israel, que era Jesucristo. Y se fue a Egipto. Y allá Cristo creció en Egipto, su primera parte de la niñez, en otro idioma, con otra cultura, con niños que no entendía quizás lo que decían, no los comprendía del todo. Y ahí conoció las aflicciones del migrante, conoció las dificultades, conoció lo que se sufre cuando estás en un lugar que no es tu lugar y cuando te desprecian las personas, porque a los suyos vino después y los suyos no lo recibieron. Por tanto, Jesús puede entender al migrante porque él fue migrante. Puede entender al afligido porque él fue afligido. Nos puede consolar, nos puede animar, nos puede bendecir, nos puede ayudar. Y si Jesús puede hacer todo esto, ¿por qué no metemos nuestro corazón en una confianza real y le oramos a Él y le pedimos su bendición y le suplicamos que venga y nos cambie y nos haga nuevos? Gálatas 3:28, queremos concluir con este versículo que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese Cristo precioso que vino y padeció como migrante, como extranjero, como persona foránea, enseñó a sus apóstoles que ya esas barreras se deben de acabar, que no hay griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, y que estar despreciándonos unos a otros, que si eres mujer, algunos dicen vales menos, o si eres hombre vales menos, o si eres de tal país vales menos, o si eres de este otro país vales menos, o si tienes estas ideas, como los judíos que tenían unas ideas de una forma y los griegos tienen ideas de otra forma. No es por las ideas, no es por esas cosas, sino es porque aquel que padeció la aflicción a todos nos hace uno. Y a Él debemos de ir para que restaure nuestros corazones y nos enseñe su amor y nos ayude a caminar y a ser suyos. Ruth llegó a conocer esa preciosa bendición que solo Dios da. Ruth puso a Dios en primer lugar. Ruth buscó ese consuelo porque vio que Noemí lo estaba buscando. Y Ruth estuvo dispuesta a hacer todo por conseguirlo. Aprendamos de su ejemplo, imitemos sus pisadas. Dios hizo algo maravilloso en ella y lo vamos a estudiar juntos. Y Dios lo puede hacer en ti. Terminamos con el versículo del compromiso de Ruth. Ruth 1:16. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Y si nosotros
seguimos su ejemplo y decidimos por Dios y damos el paso que ella dio diciendo, yo voy a dar todo por Dios y yo voy a hacer de Dios. Y lo que Dios me pida, eso haré, y a donde Dios me lleve, ese lugar está bien para mí, porque quiero aprender de Él y ser de Él. Podremos tener, como ella llegó a tener, grandísimas bendiciones y una descendencia de la cual vino el precioso Señor Jesucristo. Demos el paso, consagremos nuestra vida a Dios, encontremos descanso para nuestra alma en Cristo, amemos y sigamos sus pisadas, sanemos nuestras heridas en Él. Y Él va a venir y va a hacer una nueva vida de cada uno, de todos los que vengan y le busquen y le amen con todo su ser. La invitación está hecha, la decisión es tuya. Vamos a seguir estudiando juntos este libro y veremos las bendiciones que Dios trajo después para Ruth y para Noemí. Nos vemos la siguiente semana, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.